Hola amigos guatemaltecos. Me siento muy nervioso, primero porque soy de las personas que siempre está detrás de cámaras y nunca adelante de las cámaras y estar delante de las cámaras a veces es complicado. Es complicado porque con el tiempo me he dado cuenta de que cuando estás enfrente a las cámaras prácticamente es una especie de estar desnudo. Eh, Agradezco mucho esta oportunidad porque para mí es una oportunidad poder compartir partes de mi vida de cierta manera, porque al final, tal vez de todos los que estamos aquí, eh, nosotros como cineastas o el haber escogido una carrera como el cine, prácticamente siempre es una incertidumbre todos los días de nuestras vidas. Es una carrera que desde la primera vez que la tomamos simplemente no sabemos si vamos a tener éxito, no sabemos si lo vamos a lograr, no sabemos qué va a pasar nunca. Todos los días son días completamente diferentes donde ni siquiera la posición geográfica te dice dónde estás, ¿no? Ni siquiera sabes dónde estás parado aunque estés en tu tierra. En este momento me encuentro en Guatemala y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes. Mi tema prácticamente es hablar de cómo haces de tu vida una película. Y pues les puedo decir con franqueza que mi vida ha sido una película desde que comenzó. Crecí en un hogar con mucha familia, con hermanos mayores. Yo soy el más pequeño de los cinco. Y mi hermano que estaba arriba de mí, pues prácticamente me enseñó a ver el mundo de una manera distinta porque desde que yo nací, él no me escuchaba porque era sordo, ¿no? Y entonces eso me hizo ver el mundo desde una manera distinta, quizás más visual y quizás con más empatía de entender un mundo donde tal vez él no escuchaba y yo de cierta manera tenía que trasladarle las ideas de todos los demás a través de mis manos, a través de mi rostro. Y curiosamente eso fue impactando mi vida a través de los años y de pronto me toca estar detrás de cámaras y poder hacer cosas como películas. Esta es una carrera que cuando yo iba al cine a ver películas, pues yo pensaba en que era un momento de entretenimiento, jamás me imaginé que siquiera se podía determinar como un trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más hermoso de la vida, en el sentido de poder decir que lo que haces al final es una especie de juego donde nunca lo he visto como un trabajo, pero al final es un oficio. En estos tiempos prácticamente nos encontramos en una especie de desierto. Nosotros como cineastas siempre nos encontramos en desiertos porque eh, siempre para hacer una película se necesita mucha gente, se necesita muchísimo dinero y lo más probable es que siempre que comenzamos el trayecto pues no tenemos ni dinero ni tenemos a la gente que cree en nosotros. Exactamente igual que lo que pasa en esta cuarentena donde de pronto tu trabajo se cierra y no sabes absolutamente a dónde tener que ir. En las películas son así. Llegas y de pronto no sabes absolutamente nada de qué es lo que se viene y te imaginas que comenzar es el acto más difícil y lo más difícil probablemente ni siquiera es el recorrido, sino lograr terminar una meta. Es una guerra. Las películas son guerras y por eso se parecen tanto a la vida. Y segundo, porque algo que tenemos que comprender y que yo he comprendido con los años a través de muchas cosas que yo creo que lo más difícil que he tenido que experimentar es luchar contra la humildad y hacerla parte de nuestras vidas, ¿no? Y hacer nuestra vida humilde al final me ha hecho entender de que yo solo no pude haber llegado hasta donde llegué y necesito de los demás, así como en este momento tal vez algunos me están escuchando y yo necesito de ustedes para que me escuchen como tal vez ustedes necesitan escucharme y también yo necesito escucharlos a ustedes y saber de ustedes. Eh, Creo que nadie llega solo a esto y ese es uno de los primeros pasos que tenemos que comprender. Este es un momento de alianzas y yo creo que lo más interesante que me ha enseñado la vida para aprender a ver es que para aprender a ver eh, necesitas primero aprender a ser y yo creo que eso es lo más interesante de la vida, ¿no?
Pues les comento básicamente cómo se prepara uno para una película y así creo que debería de ser la vida también, porque es sumamente complejo y sumamente es un planeta lleno de incertidumbres. Una de ellas es que cuando comienzas a hacer una película, nadie cree en ti, tienes que vender una idea, pero lo más importante de vender esa idea es que tienes que entender y primero que nada creer tú en que es una idea. Y lo más que es una idea que funciona. Y lo más importante de creer en ti es hacer propia esa idea para que esa idea se pueda vender y con eso, pues lógicamente logras un presupuesto, ¿no? Después, cuando ya viene esta parte, de cierta manera, logras el presupuesto, viene un área de la preproducción. La preproducción básicamente es creer que puedes adelantarte a todas las cosas que te van a pasar. En la vida es exactamente igual. Uno se prepara para la vida, uno va al colegio, uno va a la universidad, creyendo que esos son los lugares donde uno va a aprender, pero al final se da cuenta que ni siquiera los colegios ni la universidad, sino que es la vida misma, las personas y todo lo que te rodea, lo que te enseña a prepararte para el futuro. Y yo por eso no he tenido miedo de enfrentarme a la crítica, ni a desnudarme, ni a lo que los demás piensen. Siempre he tratado de ser la persona que soy sin importar si gusto o no gusto, porque yo creo que el problema más grande de los seres humanos es que te asustas porque puedes gustar o no. Y creo que cuando uno es cineasta, lo primero que hace es simplemente lanzarte al agua con algo que probablemente ni siquiera sabes si va a funcionar, pero lo más importante es que crees tú que va a llegar a todo el universo, a todo el mundo, ¿no? Cuando tenía 23 años de edad, me senté en un puff de la universidad y uno de mis maestros llegó y me dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer en la clase de cine? Y le dije, pues yo quiero que mis películas se vean en todo el mundo. Eh, y me acuerdo con nostalgia de este momento porque ni yo sabía que estaba diciendo que era una profunda estupidez. Y, y creo que de las estupideces más grandes existen los mayores logros y los mayores éxitos. Nunca creas que lo que haces es una estupidez, porque puede que no lo sea. Y lo más probable es que las mejores ideas surgen de las estupideces. Y 3 años más tarde me tocó hacer una película con 42 personas. Sufrimos mucho, había mucho frío. Estábamos en un bosque, la actriz no creía en mí, el asistente de dirección tampoco. Mucha gente me juzgaba mientras estábamos filmando la película y pues comenzó a llover muchos días donde no pudimos filmar y, y eran el tipo de cosas que no planeabas, eran el tipo de cosas que no estaban dibujadas en mi storyboard. El storyboard es como un boceto que uno hace de cada plano que uno va a ejecutar antes de filmar y de pronto simplemente todo cambió, de pronto todo eran exteriores y la película no se podía filmar. Y fue muy fuerte porque de pronto el dinero se comenzó a acabar, pasaron 10 días hasta que yo como director simplemente tomé la decisión de que no podíamos estar parados. En esta cuarentena me ha tocado lo mismo. Los primeros días estaba sentado y pensaba que simplemente había que estar esperando a que todo pasara y al final no hay que esperar absolutamente nada. Nos tenemos que comenzar a mover porque el mundo cambió. Y como cambió, nosotros nos tenemos que adaptar a él, pero si nosotros no cambiamos, nada en nuestro entorno cambiará. Y creo que eso es lo más interesante de esta película. De pronto, todos los exteriores los comienzo a filmar en interiores con ingenio y comienzo a filmar adentro de carpas y todo adentro de una sola cabaña y comienzo a ejecutar e imaginarme esta película. Pero lo más interesante es que como existía una especie de planeación, una preproducción en esta película, que es la preproducción de mi vida, tenía un plan A, tenía un plan B, tenía un plan C y tenía un plan D. Y yo creo que eso es lo más interesante de la preproducción cuando tú haces una película. De pronto logramos filmar la película con todo el mundo odiándote, entre lodos, despedazando la ropa, el rodaje, comiendo más o menos bien, más o menos mal, en un país que culturalmente era muy distinto al nuestro. Yo estaba filmando mi primera película en México. Y de pronto terminó la película y otra vez viene la incertidumbre de, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque uno termina la película y uno cree que ya está hecha, ¿no? Y no se había acabado el camino aún. Y curiosamente, acepté una invitación que era para Buenos Aires para ser jurado, que no tenía nada que ver con mi película.
sino que era simplemente ser jurado, y uno de los jurados me invitó a participar en una competencia, que era una competencia Netflix, y de pronto accedí a inscribir mi película, y de pronto esta película entra entre las 150 mejores películas de México. Curiosamente yo no era mexicano, y la película en teoría no, o sea, podía participar solo porque estaba producida en México. Mucho tiempo después la película de pronto gana un premio, y de pronto la película se distribuye en todo el planeta Tierra, en las 60 regiones que la plataforma más importante del mundo tenía. Y entonces me recordé nuevamente del chavito de 23 años que recién estaba terminando la universidad, y me recordé que no era tan estúpido pensar lo que había dicho, pero tal vez si yo lo miraba desde ese punto de vista en ese momento sí era sumamente estúpido. Entonces, no eliminemos las cosas que parecen para nosotros estúpidas, sino que aferrémonos a ellas a veces, y cuando simplemente las cosas no se dan, hay que simplemente soltar y seguir adelante. Después, yo creo que con el tiempo me he dado cuenta de que las películas son prácticamente como la vida, porque de pronto terminas una película y tienes éxito, y de pronto dices, bueno, ya tuve éxito, entonces todo va a seguir como un efecto dominó al siguiente paso. Y lo más extraño y lo más curioso es que no es así. Tú terminas una película o terminas un proyecto y nuevamente estás en cero, y nuevamente tienes que volver a levantar los fondos y volver a hacer que alguien más crea en tu idea. Y entonces, para mí esto del desierto de esta cuarentena, pues prácticamente no ha tenido ningún cambio, porque toda mi vida ha sido de incertidumbre, de saber cuál va a ser el siguiente paso. Eh, Después tuve una aventura que fue Septiembre. Septiembre fue una película que prácticamente no teníamos el dinero para fondearla. Me cometí la aventura de hipotecar una propiedad sin siquiera saber si eso se iba a lograr vender. Las salas de cine probablemente no tenían como la capacidad para poder, aunque llenara las salas de cine durante 4 semanas en Guatemala, pues prácticamente no lograba recuperar el dinero que en teoría estaba invirtiendo. Lo cual me generó una incertidumbre total, pero como simplemente eh, pienso que nosotros como seres humanos tenemos que actuar y movernos, y toda esa energía profunda que uno le pueda meter al corazón puede hacer que las cosas de pronto cambien el rumbo, ¿no? Vuelvo a hacer lo mismo, el dinero, la hipoteca, por ciertos detalles de errores de comas y nombres, pues no lograba salir. Y yo ya estaba filmando la película, y prácticamente estaba filmando la película sin un peso. Tenía actores, tenía personajes, tenía ya a toda la gente trabajando, un crew bastante grande, y de pronto no había dinero. Y me hincaba a orar y decía, madre, realmente estoy loco porque estoy haciendo esto, ¿no? Porque realmente no sabía si lo que estaba haciendo era una completa estupidez nuevamente, y lo que estaba haciendo era simplemente perder una propiedad, y aparte perder dinero y perder credibilidad, porque la película simplemente no se iba a poder hacer. Y eso que ya simplemente era 4 años más grande, tenía 30, y de pronto con toda la fe seguí trabajando fuerte hasta que se comenzaron a dar varias cosas, pero lo más interesante yo creo que de hacer una película, y que yo creo que se traslada también a la vida, es que muchas veces pensamos en 5 o 20 meses después, y dejamos de pensar en lo más importante, que es el día. Hoy es un día muy diferente a lo que va a ser en 30 días después, y tenemos que dedicarnos a luchar para que este día quede lo mejor posible. En un rodaje es así, todos los días tienes que enfrentar la película como un día, no lo puedes enfrentar como los 30 días que te quedan, porque probablemente en los 29 días restantes no tengas el dinero, no tengas la manera, no le caigas bien a nadie más, se te va a ir el resto del crew, o lo vas a hacer muy bien, no lo sabes, simplemente es una incertidumbre. Pero lo más interesante es que si tú aprendes a vivir el día a día y a superar el día a día, tu presente, es la única manera, por ejemplo, en la cual nosotros sacamos adelante una película. Entonces yo creo que tenemos que dejar de pensar en el mañana y comenzar a pensar en construir el día de hoy para que esa película que tenemos pueda funcionar. Nosotros somos artífices, o somos los líderes y directores de nuestra propia vida. Nosotros escribimos todas las hojas del guión. Y lo más interesante es que cuando tú escribes una hoja del guión,
no sabes qué va a venir en la siguiente hoja. Es lo más probable que no lo sepas, pero no puedes saber lo que va a pasar al otro día sin escribir la hoja anterior. Cuando tú escribes la hoja anterior, entonces sabes qué va a pasar al siguiente día. Y la vida es exactamente igual que el cine, por lo mismo. Y algo muy importante en el cine también es que tienes que escoger a las personas aptas que te hagan pasar ese momento agradable, porque no todo el tiempo vas a vivir una vida, no todo el tiempo vas a hacer una película porque es tan caro y es tan difícil, que para qué te la vas a pasar mal teniendo gente que simplemente no te aporta absolutamente nada y simplemente te succiona energía y te quita peso, o te da mucho peso y te genera mochilas. Yo he aprendido con el tiempo de que cuando simplemente las cosas se te vienen encima, tienes que estar con la gente correcta. Yo creo que tus amistades, escoger el equipo con el que vas a llevar esa película es sumamente importante. Y pues prácticamente después de hincarme tanto y viendo cómo no salía esta película, de pronto una de las secuencias que filmamos, un pajarito salió volando y se puso en la cabeza de una de mis actrices, lo cual lo filmamos y la pueden ver en Netflix, se llama Septiembre la película. Y fue un milagro. La vida es un milagro. Jamás pude haber escrito eso también en un guión, aunque tal vez me lo pude haber imaginado, jamás me pudiera imaginado que pasara, pero como creí que podía pasar, pasó. Terminó la película, la terminamos de editar, era una película hecha en Guatemala. Eso también me hacía pensar si alguien más la iba a querer en México o en Argentina o en otro país o si iba a ser interesante para alguien más. Entonces de pronto acudí a las personas que en algún momento me metieron al mundo que fue Netflix y pues mandé un correo, mandé el link, completamente asustado, completamente desnudo de saber si iba a ser un fracaso o no. Y al día me llamaron de Los Ángeles y Netflix compró otra vez la película. Eh, la compraron para Estados Unidos, para Latinoamérica y para España. Actualmente es la única película dirigida por un guatemalteco que se encuentra en la plataforma. Llevamos 4 años en Netflix y siendo prácticamente los únicos guatemaltecos ahí, y estar ahí prácticamente un año más. Después me tocó realizar Nevaj y nuevamente volvemos a lo mismo, a simplemente comenzar de cero. Y eso ha sido mi vida, ¿no? Hasta el momento. Y con lo que los quiero dejar, no sé cuánto tiempo tenemos mucho tiempo, mi querido amigo. ¿Ya terminamos? Vale. Pues eso es todo con lo que los quería dejar. Vivan el día a día, aprendan a ver para aprender a hacer. Creo que sería mi mayor consejo. Y lo más importante es que no traten de dar un mensaje en las cosas que hagan, sino que traten de hacerlo con el corazón y traten de profundizar en sus vidas para que lo que hagan siempre logre esa profundidad, aunque no estén pensando en esa profundidad. Les agradezco mucho su tiempo, de verdad que muy valioso, y yo sigo muy nervioso y ya se acabó el tiempo. Gracias.